Y ahora sí, la primera de las conversaciones que vamos a tener en esta jornada de cinefilia es con Gastón Solnicki, a quien, si no me equivoco, lo tenemos conectado ya del otro lado. Justamente es el director del film A Little Love Package, ¿sí? Una película que además está yendo ahora mismo a presentar, si no me equivoco. Así que mientras se dirige hacia el Malva para hacer la presentación de rigor, obviamente aprovechamos y que nos haga justamente la presentación en qué consiste su nueva película. Así que le damos la bienvenida a Gastón. Mi nombre es Diego González y estoy muy bien acompañado por Javier Lucy para conversar por los próximos minutos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos, Gastón. Y bueno, primero y antes que nada, contarles a nuestros públicos, a quienes están del otro lado, y también, ¿por qué no? Ahí están agendando y tomando nota, ¿qué es A Little Love Package? Es una buena pregunta. En principio les pido disculpas por el ruido de estar acá en la calle, No, pero justo coincidió que ahora mismo presentar la película que se estrenó el mes pasado y que continúa. Y bueno, es una película que filmé en Viena durante la pandemia, que es la quinta película, el quinto largometraje que hago. Los que no conocen mi trabajo transita ahí entre la ficción y el documental, a veces el ensayo, son películas muy personales. Y bueno, ahí está ahí como una metamorfosis hacia la ficción. Es una película más grande que las que hice anteriormente con actores, que es una novedad para mí. Y bueno, son esas películas que si bien no tienen un guión, tienen una historia o más de una historia. Y bueno, hay personas que se encuentran muy poco interesantes y otras personas, sobre todo en el Malva, hay como una ola muy emotiva, mucha catarsis y hay debates todos los sábados y es curioso ver que la película toca una fibra que no sé bien cuál es, pero trato de aproximarme a ella cada función, hablando con los espectadores. Gastón, ahí aprovecho algo que acabas de decir, una película sin guión. ¿Cómo resolvés estas historias? Vamos a contarlo un poquitito para los que todavía no saben. Hay dos mujeres caminando por Viena, el alquiler de un departamento y de repente un quiebre y vamos hacia otro lugar y nos vamos para España y una de esas mujeres con su familia hay una especie de reencuentro. Mínimamente eso. Es mucho más, obviamente, tu película, pero digo, sin guión, ¿cómo es filmar? ¿Qué les contás a las actrices? Que después vamos a entrar también en ese campo de las actrices que te acompañan en esta oportunidad, pero ¿cómo les acercás el material? ¿Cómo haces después, Bueno, además, en ese momento? es un poco como esta entrevista, que estoy acá en la calle esperando que llegue un auto de estos de aplicaciones para llevarme a presentar la película, y lo que se imponen son los problemas logísticos. Hay algo que tiene que ver con resolver muchas cosas en simultaneidad. A mí no me interesa particularmente ilustrar ideas o trabajar hipótesis y ponerlas en la pantalla, que tiene que ver con cómo se suelen organizar y estructurar tanto las estructuras narrativas como financieras de las películas. De alguna manera todas mis películas, incluso las primeras que son más pequeñas en escala, siempre se organizaron a partir de algo más doméstico, más personal y más a mano, digamos. Son películas que incluso esta, que es una película bastante más grande, como decía que las anteriores, no tiene un despliegue, digamos, de luces. Obviamente filmar en el contexto de la pandemia fue muy particular porque las ciudades estaban vacías, tuvimos acceso a museos y a un montón de instituciones que en otras condiciones no hubiésemos podido filmar así con tanta libertad. El trabajo con los actores naturalmente es lo más misterioso porque realmente no hay ni siquiera un personaje, hay como un esbozo de lugares en los que queremos filmar, de materiales que nos interesan, pero a mí realmente me interesa mucho como generar ciertos materiales y encontrarles la vuelta o la forma en la que funcionan en el montaje, que es a lo que estoy acostumbrado, y cada vez más aprendí como a confiar en que siempre va a aparecer algo más interesante que lo que estoy yendo a buscar. Entonces, esto, ¿no? Es como, bueno, hay una cita muy linda de Jonas Mekas que dice que la improvisación es la forma más alta de concentración. Y es interesante porque en general, sobre todo en nuestro país, lo improvisado tiene como una connotación negativa, ¿no? Todo lo que está como desordenado o sin un trabajo previo, pero yo no creo que eso sea necesariamente así. Creo que se puede también alcanzar, sobre todo en mi trabajo en el cine, creo que se pueden encontrar cosas que suelen estar fuera del rango del cine, ciertas ternuras y ciertos rangos dinámicos que a mí personalmente son los que me interesan y bueno, he ido trabajando de esa manera. No es que tampoco me encierro en ella, de hecho siempre estoy intentando escribir guiones que no me salen y que mientras intento escribirlos suceden estas otras películas, así que por ahora Por ahora no va así. tengo conclusiones muy certeras.
pero bueno, trato de no repetir ni de ser muy original. Como que todas las películas parten de una búsqueda que no funciona y que deriva en estas películas. Gastón, ante esta ausencia de guión, en algunos temas de los que se plantean en la película, ¿cómo haces para también no desviar la atención y que a raíz de un debate, de un diálogo, de un momento de la película, te tientes a irte hacia ese camino y por ahí desvías la atención sobre alguna idea previa o armada preestablecida de cara a la película? Claro, es que justamente no hay ideas preestablecidas, esa es la libertad, que es difícil desviarse si no hay un recorrido previo, ¿no es cierto? Entonces, naturalmente esto que vos describís se parece mucho a la forma en la que trabajamos. Estamos en Viena la primera semana, sale todo mal, no encontramos lo que estamos buscando, pero hay un radiador que no funciona y aparece todas las mañanas un encargado de un edificio con un martillo que golpea los radiadores y tiene una cara muy interesante. Y bueno, y me doy cuenta que eso es lo que yo quiero estar filmando y a partir de ahí se abren otras puertas que están naturalmente correspondidas, porque hay lazos entre las personas, lazos a veces biológicos o afectivos. Entonces la película crece de una manera natural a su manera, ¿no? Así como los árboles torcidos que buscan un poco de luz. Mis películas siguen una lógica orgánica en algún sentido, no es tan arbitrario como pueda sonar. Creo que la falta de guión es un poco una manera de trabajar más bien abierta y porosa a lo que pueda acontecer. Y naturalmente, bueno, el montaje es muy complejo porque yo quiero contar una historia y que interpele a los espectadores. No lo considero un acto así abstracto. Y bueno, ese es el desafío. Pero de alguna manera, en cada película, después de mucho trabajo de montaje, se alcanza una estructura que por lo menos permite que la película exista en el mundo de los festivales, que es un hábitat golpeado. Y bueno, en el caso de los museos, como el Malva. Y bueno, hay espectadores que también buscan, en esta época en la que también todo se volvió tan serial, algo que los interpele desde otro lugar. Que es un poco lo que retrata también la película, al final. Algo que tiene que ver con un mundo que cae en otra era y el fin de ciertas tradiciones y oficios que la película registra. ¿Crees que entonces de alguna forma el montaje va dándole forma a los momentos de filmación? ¿O por ahí puede ser? Absolutamente. Absolutamente, para mí el montaje es la escritura, eso no cabe duda. Y acá, yo te había dicho en la pregunta anterior que después íbamos a hablar de las actrices en este caso y vamos a ocuparnos un poquitito de Angeliki Papoulias y de Carmen Chaplin. ¿Cómo llegaste a ellas? ¿Cómo se integraron a la película? Carmen y Angeliki son dos amigas muy queridas que, bueno, a Carmen la conocí hace muchos años y siempre tuvimos ganas de hacer algo juntos. Habíamos hecho un corto cuando yo estudiaba cine hace 1000 años. Y con Angeliki nos conocimos hace menos tiempo en un festival y bueno, en el contexto loco, como les decía, noviembre de 2020 surgió la posibilidad de reunirnos todos en Viena. Ellas no se conocían entre sí, ya que era también un misterio que podía pasar y bueno, y el trabajo fue muy audaz de parte de ellas porque cuando ves la película, bueno, hay un montón de materiales que fueron generados de manera espontánea por ellas y bueno, entre todos y bueno, tiene que ver con las benevolencias y las limitaciones también de la improvisación, ¿no? O sea, hay cosas que no se consiguen, que no se alcanzan, pero hay otras cosas que también pueden funcionar muy bien. Bien, decimos que Angeliki es una de las actrices de, por ejemplo, Yorgos Lanthimos, el director griego, y Carmen es la nieta de Charles Chaplin, y de hecho está toda su familia cuando hacemos el quiebre y nos vamos a España, aparece ahí toda la familia dando vueltas. Sí, está el hijo también de Chaplin y los nietos, son todos muy talentosos. Es interesante justamente porque Angeliki es una actriz más de teatro y Carmen, claro, es como una especie de estirpe cinematográfica, pero son muy distintas. Eso se armó como un acorde bueno ahí, porque son re distintas ellas entre sí. Y ahora que decís acorde, ya todas las respuestas me dan pie para la siguiente pregunta, porque la música es muy importante también en tus películas. La música que utilizás y el ritmo musical que le vas dando desde el montaje a la película. Sí, la música para mí es muy importante en varios niveles. Bueno, de hecho mi primera película es un documental sobre Mauricio Kagel, que es un compositor, película Suden. Y hay algo mismo desde el registro sonoro y el rango, o sea, de la forma en la que se graban los sonidos y la música incidental, que es lo que más se escucha en la película, música que grabamos mientras filmamos, incluso la forma de mezclarla es muy atípica y para mí es algo muy interesante porque en esta búsqueda, digamos,
alineal, que no está basada en hipótesis a priori y en estructuras como les comentaba, el sonido y la música juegan ambos un rol muy importante, sobre todo en la capacidad, como les decía, de interpelar emotivamente a los espectadores. Para mí es algo como en una lógica más intuitiva, digamos, de narración que de un desarrollo dramático lineal. Bueno, la música es el nombre del juego, mismo desde cómo se escribe la música en una partitura o digamos, cómo vibra físicamente la música, se parece mucho más a los materiales que a mí me interesan y que encuentro también inherentes a la naturaleza del cine. Otra cosa también, ya que hablamos de actuaciones, hablamos de guión o la ausencia de montaje, también es interesante para hablar un poquito de la fotografía, que me parece que desde lo visual, cuando comienza la película ya es muy contundente, hay mucho de porteño, y también en un mundo tan globalizado, donde hablamos de Viena, de una actriz de España y demás, hay una mirada de los bares, del café porteño. No sé si había algo intencional ahí al respecto. Me encanta que siento que me están tirando me están como peloteando fuerte, se tocan todos los temas. Y queríamos aprovechar la película para hablar de todas estas cosas. No me quejo. Si no pedí un poquito de basta, avisá cualquier cosa. Acá, yo me sigo tirando, o sea, no llego a la próxima entrevista o a la presentación. Me sirve para elongar. Mira, el fotógrafo de la película es un portugués, se llama Rui Posas, que es un maestro. O sea, es como cuando uno habla de los maestros de la pintura. Bueno, es uno de los maestros. Rui es un cineasta que seguramente algunos oyentes pueden haber visto su trabajo, porque filmó Sama con Lucrecia, sí. Y filmó muchas de las películas portuguesas del último tiempo. Todas las de João Pedro Rodríguez, bastantes de las de Miguel Gómez. En fin, es un cineasta que hizo, o sea, como director de fotografía, un montón de películas. Es un amigo muy querido, una figura clave en esta y la película anterior, las que hicimos en Viena, porque, bueno, además de ser un gran cineasta y un gran técnico, es un gran amigo y es alguien muy libre y muy sólido, la verdad, para animarse a trabajar justamente con muy pocos recursos, o sea, sin cámara que se mueva, sin lentes, sin luces. Solo su trabajo se concentra en la luz natural, en su pequeña manipulación y los encuadres. Entonces, lograr lo que logramos en estas películas con tan pocos recursos, para mí es algo bastante milagroso y me interesa, o sea, es una búsqueda deliberada, no es que es una casualidad. Y bueno, Viena en ese sentido también es una ciudad muy interesante. Lo que más me preguntan es por qué filmó en Viena. Bueno, hay un montón de razones, pero una de ellas es que el tiempo está cristalizado y hay algo como de la representación del tiempo y de las épocas en una película que parte de un sistema más documental, donde no hay un director de arte, donde no hay vestuario, no hay escenografía y no hay maquillaje. Bueno, tomamos lo que hay y en Viena está todo como cristalizado, ¿no? Nunca nadie cambió un tapiz, una lámpara, una tipografía. Eso a mí personalmente me interesa mucho y además me interpela porque, si bien mi familia no es austríaca ni vienesa, mucho menos, hay algo de la historia familiar judía de Europa del Este para la cual Viena fue siempre un poco como un núcleo cultural económico. Entonces a mí me resulta muy familiar la ciudad, aunque sea absolutamente ajena. Me resulta familiar la gestualidad, los sonidos, las caras, la comida. Y esa familiaridad un poco discontinua me resulta muy interesante también para filmar o para escribir. Y aunque vos decís que no querés representar ideas o conceptos en la película, me parece que por lo menos hay dos temas que yo encontré por ahí que tienen que ver con las generaciones, los legados, y otra que tiene que ver con el dinero. En esos dos cruces también se está plantando la película y de alguna manera también en nuestro tiempo, ¿no? Totalmente. No, yo no digo que no quiera representar, digo que a priori no salgo mi punto de partida no es ese. Que quiero hablar de un tema ¿no es cierto? Sino que la película es el vehículo, la nave a través de la cual llego a temas que son muy familiares y que están muy presentes, te diría, a lo largo de todas mis películas, no es casualidad, temas que fui descubriendo, o sea, con yo interés fui descubriendo haciendo esas películas, y en todo caso algo de la identidad que mencionabas vos o tu compañero hace un ratito, que justamente es un tema interesante de la película porque para mucha gente es un problema, porque no es tan evidente que tiene que ver una griega, una irlandesa, unos portugueses, unos argentinos hablando en inglés en Viena. Es una película difícil de agarrar en ese sentido. Sí. Sin embargo, para mí es una película de las más personales que hice, quizás por varios de estos temas que comentás, y que fui encontrando, bueno, como fruto de darle lugar a, bueno, primero a Carmen, después a su padre, que para mí es uno de los personajes más,
¿cómo se diría?, más importantes de todas mis películas. Hay una presencia ahí, una densidad de su existencia, de su presencia en los pocos planos en los que está, que para mí es muy, muy fuerte y que creo que tiene que ver con esas catarsis que comentaba que se producen en el Malva, que no es una película que logra en algunas personas mucha emoción, pero que no termina de ser muy claro qué es lo que los conmueve, porque, bueno, claramente no es una historia, en el sentido así más, sería, si fuese una historia sería difícil Sí. de escribirla, Sí. pero hay algo que, más allá de un cierto goce, produce, o sea, que puedo entender, un goce más estético, hay una emoción, o sea, hay gente que llora y habla de esto en los debates, o me escribe después, y eso a mí me conmueve mucho, porque es una película, bueno, muy personal, como les decía, hecha en un momento difícil del mundo. Mis lumbares aún no se han recuperado de ese viaje. Y bueno. Gastón, para finalizar por mi lado, hay una esencia de guión, hay un trabajo, hay multiplicidad de voces de distintos países y demás. Hay una especie también de intención de romper el tiempo, además del espacio, justamente con esta idea de que vos te sentiste representado, muy personal además, y hablando de esto, de que pueden ser en un montón de décadas posibles esta película. Totalmente, puede ser, eso es lo que me gusta en Viena, y que, bueno, el capitalismo ha como aplanado en grandes ciudades. Buenos Aires todavía, a pesar de un montón de pérdidas así de arquitectónicas, es una ciudad que conserva mucho de sus temporalidades, si uno se aleja un poco del eje central. Y bueno, en Viena es algo muy, muy impactante. Y sí, es verdad que creo que hay pocos elementos que uno puede decir esto es del mundo actual. O sea, hay un dron y hay un joven argentino que viajó con nosotros y que actúa, y uno puede pensar que su fisicalidad podría corresponder con algo más actual, su corte de pelo, pero lo demás es muy difícil decir esto fue filmado en los 90 o en los 2020 o en los 60, porque está como un poco fuera del tiempo, y eso para mí es especialmente interesante, sobre todo en esta película que habla un poco de este final de era. Gastón, invitamos obviamente a nuestros oyentes a que se acerquen a ver A Little Love Package, pero decilo vos, ¿dónde la pueden ver? Bueno, la película A Little Love Package continúa los sábados a las 18 horas de abril en el Malva. Ojalá que si sobrevivimos hoy, que va a ser un día difícil con este tiempo y fin de semana largo, pero bueno, si sigue viniendo gente, el mes pasado fue excelente, la verdad, estaban casi llenas todas las funciones. Si siguen viniendo, van a continuar en mayo, espero. Por lo pronto los espero este mes, y yo estoy casi todas las funciones ahí presentándola y diciendo todas estas tonterías. No, ninguna tontería. Gracias, Gastón, por este tiempo acá con Cinefilia. Muchas gracias a ustedes, disculpen que los atendí así de movimiento No hay y por el ruido, y les agradezco, y siempre me gusta saludar a la radio, que es la verdadera hermana mayor del cine. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gastón. No hubo ruido, Saludos. así que no sé si pasó ya el vehículo o todavía está esperando, porque no hubo nada de ruido. Fue una nota, la verdad, donde nos dimos el lujo de conversar varios minutos. Pero antes de irnos al corte, porque ya conversamos con Gastón Szolniki, director justamente del film A Little Love Package, tenemos que recordarles participar, obviamente, de la consigna, interactuar con nosotros a través de las redes e invitarles a que se queden porque hay mucho más cinefilia. Pero antes de todo eso, lo que tenemos que hacer es siempre presentar la canción que tiene que ver con algo de lo que se estrena, algo de lo que está en pantallas. Ojalá siempre en cines, acá levantamos bandera, ¿o no? Totalmente, siempre Experiencia en sala, siempre, lo vamos a decir si es necesario a cada bloque. Lo que vamos a escuchar ahora para irnos al primer corte en esta edición de Cinefilia es Born in the USA, un clásico, un tema de Bruce Springsteen, el jefe. La canción integrante de la banda sonora de Air, la historia detrás del logo.